Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradecemos tu disponibilidad para participar en este proyecto. La verdad es que estoy muy emocionada de platicar contigo y conocer pues a dónde estás ahora, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Así que me gustaría iniciar, además de agradeciéndote tu participación, pues por esa parte, preguntarte a dónde estás, a qué te dedicas y, y cuéntanos un poco de a dónde te ha llevado la vida en este momento. Bueno, Sofía, gracias. Igualmente estoy súper contento de que me tomen en cuenta. La verdad es que fue una sorpresa también para mí haber sido tomado en cuenta y la verdad es que, como siempre, los tenemos siempre en mente y lo que aprendí en mercado fue bien importante para mí y para mi carrera. Ahora estoy viviendo en Alemania, específicamente en Düsseldorf. Ya tengo 2 años y un par de meses viviendo acá y actualmente estoy en una empresa que se llama Aldi como ingeniero de data management. Pero el otro mes inicio un nuevo trabajo en otra empresa que se llama Douglas como senior manager en gobernanza de datos, en data governance. Bueno, es un cambio bastante interesante para mí. Y bueno, todo este tiempo, desde antes, incluso desde que inicié en mercados, me he estado dedicando a data con diferentes rubros, con diferentes roles, tanto técnicos como no técnicos. Y este último, pues va a ser una mezcla de ambos. Ok, y una pregunta, ¿siempre estás en el sector energético o ya son empresas solo de No, tecnología en el tema de sí, datos? sí, prácticamente tanto Aldi como Douglas son empresas de retail. Aldi es una cadena de supermercados muy famosa aquí en Alemania, Europa y en Estados Unidos también. Y Douglas es también una empresa de retail, pero dedicado a productos de belleza, más que todo para mujeres, de perfumes, etcétera, que prácticamente es la competencia directa de Sephora aquí en Europa. Entonces... Ujú. tienen áreas de datos bastante grandes y bueno, yo me dedico meramente a data como tal, ¿verdad? Ujú. Pero son prácticamente su mercado y su core es retail. Ok, qué bueno. La verdad es que sí, te he seguido la pista un poco, ¿verdad? Desde las últimas veces que nos vimos y sí he visto que has trabajado, ya sea para grandes corporaciones o para empresas muy importantes. También recuerdo que estuviste en Estados Unidos, ¿verdad? Trabajando para el BID, si no me equivoco. Sí, exacto. Justo después de, bueno, estaba trabajando en mercados cuando decidí irme a Estados Unidos porque me había salido esta oportunidad como Data Engineer Intern en el BID, en Banco Interamericano de Desarrollo. Eso fue aproximadamente a inicios del 2020. Y bueno, con el tiempo decidí quedarme en el banco, desarrollé más, fui promovido 2 veces ahí, gracias a Dios, y me quedé como consultor de ingeniero de datos por un par de años por ahí, y después otro par de años era prácticamente data steward para un departamento dentro del negocio, y ahí fue donde pues me fogueé mucho en roles no solamente técnicos, sino que de liderazgo, de manejar equipos, de manejar personas y también de gestionar prioridades y de tomar decisiones. En el banco, en el BID, estuve aproximadamente, bueno, no, en realidad estuve exactamente 4 años y bueno, apareció la oportunidad de Alemania y fue cuando decidí también mudarme a Europa. Qué bueno, que me alegro. Bueno, entonces ahora vamos a retroceder más en el tiempo. No sé si tú te acuerdas más o menos en qué año entraste a Merelec y en qué departamento. Sí, entré en el departamento de inteligencia de mercado, si no me equivoco, creo que ese era el nombre del departamento, como analista de inteligencia de negocios. Y sí, a mediados de junio del 2018 empecé con mercados, específicamente con Ujú. Leiva y Juárez. Sí, es cierto. De acuerdo. Quiero ver, me dijiste junio de 2018, ¿verdad? Sí, Y más o menos creo que fue para el 2020 tu salida, ¿verdad? sí, entre
quiero ver, marzo 2020 o abril 2020 aproximadamente fue cuando bueno, pues me salí completamente, ¿verdad? Estuve un tiempo en Ujú. paralelo, tanto como el banco como mercados, pero de forma remota y ya intermitente. Pero sí, definitivamente fue como marzo o abril 2020. De acuerdo. Bueno, fueron 2 años muy interesantes. No sé si tú te recuerdas cuáles fueron los retos principales que encontraste cuando tú llegaste a Merelec y cómo lo resolvieron. Sí. Yo creo que personalmente para mí el primer reto fue entender el negocio, entender el mercado, principalmente en Centroamérica. Bueno, en realidad cualquier tipo de mercado de energía es una lógica muy particular, regulaciones, actores, y dinámicas de precio, postulaciones de oferta. Tuve que aprender prácticamente desde cero. Yo soy ingeniero en sistemas, no sabía de cero a nada del mercado de energía y aprendí desde cero, lo hice con dedicación y pues ahí quien me apoyó en realidad fue todo el sector de todo el área comercial y bueno, mis jefes directos, ¿verdad? Me abrieron las puertas y sin ningún reparo me ayudaron a entender y aprender todo. Ya a nivel del rol como tal, a nivel de los retos que habían varios técnicos, varios retos técnicos. El Data Warehouse, por ejemplo, donde almacenaban la información, el departamento existía, pero necesitaba ser ampliado, es decir, existía de una forma muy verde, necesitaba ser rediseñado, tenían que implementarse procesos para la ingesta de información o de datos, y ahí fue donde entré yo. Primero que nada, rediseñarlo, atendernos a mejores prácticas, a las mejores prácticas dictadas por el mercado. Y bueno, después del diseño había que también aprender e implementar el contexto, ¿verdad? Implementar la data, la información. Eso conllevó a implementar procesos automatizados de extracción de datos, lo que llamamos ETLs y procesos con distintas herramientas. Y todo esto fue en cuestión de unos meses, los primeros meses, en los cuales implementamos docenas de procesos automáticos que extraían información de Internet, de las bases de datos públicas, toda esta era información pública, pero teníamos que tener a alguien que implementara y creara todo este ambiente. Y bueno, eso fue creo que uno de los primeros retos que tuve. Sí, yo recuerdo un poco cuando entré a haber escuchado bastante hablar de cómo se había optimizado, por ejemplo, el proceso de la conciliación, como Sí, algo que les tomaba muchas horas pasó a tomar tal vez solo 1 hora del día, ¿verdad? Entonces creo sí, que recién llegada yo a Merelec también escuchaba bastante de cómo de inmediato prácticamente el trabajo de ustedes ya había impactado en la operación a nivel de, por lo menos de la optimización del tiempo. sí, Y sí, perdón, dale. no, dime. Sí, bueno, eso creo que fue uno de los logros más interesantes y porque eso fue puramente la implementación del conocimiento del mercado de forma técnica. En la automatización del proceso de conciliación, sí, toda la razón, llevaba 3 a 4 horas o una tarde completa hacerla y logramos hacerlo como de 1 hora, como bien mencionaste. Y establecer esas bases técnicas de automatización de procesos, todo eso llevaba un trasfondo de ETLs, de procesos, fuentes de datos del mercado nacional, regional, y automatizar esto una vez todos los chicos de comercial me explicaron qué era lo que necesitaba, qué era lo que hacían. Yo me senté con ellos por semanas, por mucho tiempo, a la par de ellos, literalmente haciendo el proceso eh, pude decir, bueno, ahí pudimos decir junto con Leiva, con Carlos, pudimos determinar que se podía automatizar, pero faltaba ese link técnico de alguien que lo pudiera hacer después de entenderlo. Y ahí fue cuando creo que fue uno de los mejores logros que tuve.
haciendo todo este monitoreo, automatización y bueno, espero todavía se haya servido también para hacer otras cosas. Pues sí, de hecho hay un departamento completo de conciliación que se basa en en esa automatización que tú dejaste. Qué bueno. Así que bueno, tenés herencia ahí en Merelec. Sí, uy, bueno, justamente la siguiente pregunta era ¿cuál fue el logro más importante que tuviste? No sé si consideras que este fue o habría algo más. Sí, yo creo que ese, podría decir que ese, porque creo que ese fue el resultado tangible, como dije, ¿verdad? Fue el resultado tangible de la implementación de estos procesos. Toda esa integración, decenas de ETL implementados en herramientas como Python, Pentaho, varias herramientas en realidad. Creo que eso fue todo lo que alimentaba la base de datos de forma automática, ¿verdad? Pero el negocio lo pudo ver y lo pudo tocar, por así decirlo, y pudo decidir en base a eso hasta que pudimos realizar esto. Claro, hicimos reportes en Tableau, hicimos reportes históricos, descriptivos, etcétera, pero creo que el impacto más grande que sintió el área de comercial fue esta conciliación. O sea, que pasaran de 4 horas a 1 hora o 45 minutos es tiempo que pueden utilizar ahora para para analizar el mercado, para tomar decisiones. Entonces es mucho, mucho más, más óptimo. Y eso creo que podría considerar como el mejor logro, una de las mejores cosas más interesantes y divertidas, creo. Y no, claro, en el medio también todo esto que acabo de mencionar y también toda la reportería que construimos, bases de datos adicionales, otros proyectos que empezamos, pero creo que el más impactante fue ese. Ok. Y bueno, tú también mencionaste que pasabas semanas con el área de comercial. Sí. La siguiente pregunta está un poco como empatada con eso, es sobre tus compañeros. ¿Qué recuerdos tienes? O sea, alguna vivencia o qué aprendiste con ellos o en conjunto, ¿verdad? No sé cómo, si puedes contarme un poco cómo era la dinámica de trabajo en aquel momento. Sí, la verdad es que de Merelec ahí me quedaron muchos amigos, amigos que son muy, muy amigos a la fecha. Yo siempre guardo un recuerdo bastante bueno de mi tiempo ahí. Todos fueron generosos y, como decís, pasé semanas en el área comercial y yo siempre decía que buena parte de mi trabajo el primer año, por así decirlo, fue ir a clases. Literalmente fue ir a clases con Chamba, con Karen, con Carlos y Leiva y eran tardes enteras en las que ellos me pasaban explicando cómo funcionaba el mercado. Eh, Creo que ahí fue donde de verdad conocí la pasión de cómo empecé a notar cómo los datos se convertían en algo. Y nada, se convirtieron en mis amigos, todos ellos, mucha gente más, ¿verdad? Pero creo que con los que más pasé tiempo fue con ellos cuatro. Y nada, eso fue una lección para mí. O sea, para mí, mercados mucho tiempo ni siquiera fue trabajo. Era ir a clases y divertirme, pasarla bien y aprender y obviamente aportar algo, ¿verdad? Qué bueno escucharlo. Y me alegra un montón y me recuerda a mí también aquellos años en los que yo también era bastante nueva y los veía a ustedes hablar y discutir todos estos temas, ¿verdad? No me imaginaba que como la profundidad que tenía, ¿verdad? Todas esas conversaciones que yo escuchaba así como de fondo, todo lo que ustedes estaban desarrollando, construyendo en aquel momento. Y no sé si de todos estos años hay alguna anécdota divertida o algo así como que te gustaría compartir, ya sea de los compañeros o del trabajo en sí. Em, yo quizás no tenga alguna anécdota en específico. Como te dije, ahí construir relaciones de amistad bien grandes persisten hasta el día de hoy. La calidad humana de todos, ¿verdad? De todos, no solo de ellos cuatro, de Gustavo, del ingeniero. Entonces, en realidad a mí eso me marcó. Creo que lo mejor era que todos los almuerzos siempre decidíamos, o cada rato íbamos a Buffalo Wings. Y ahí empezó el aumento de peso. Así que
terminé también que después con un poco de deuda para perder. Eh, Íbamos a Buffalo Wings, siempre salíamos a comer, teníamos tan buena relación entre todos que también nos reuníamos afuera, íbamos a la choricería incluso, que no sé si existe aún. Ya Eh, no. y nada, eso. Lastimosamente, esta vez que visité, fui por unos días, que siempre me toca ir por unos días a El Salvador, y no pude ver a todos, pero siempre que voy trato de verlos a Chamba, a Karen, y nada, creo que eso, en general, ir a comer todos los días a todos lados, siempre era... Sí, siempre había algún plan para el Ujú. almuerzo. Ajá. Y bueno, digamos, de todo ese tiempo que estuviste ahí a nivel profesional, quisiera saber si tuviste algún logro o alguna experiencia que te haya marcado, que tú sientas que haya generado algún cambio o algún impacto en ti como profesional. Bueno, primero que nada, prácticamente la confianza que me dieron de aprender todo, porque yo tenía también en ese entonces mucha menos experiencia a nivel de datos y iba aprendiendo en paralelo tanto el mercado como ingeniería de datos. Eso uno. Y dos, la oportunidad que me dieron de viajar a México, recibir estos cursos del mercado nacional en México y también el proyecto que iniciamos en Alemania con Procon ayudaron y me marcaron a mí para expandir mi conocimiento, para entender otros mercados de energía, para entender cómo están otros países en realidad parados enfrente a Ujú. nosotros como región. Y esa exposición para mí, no solo desde el punto de vista técnico, me ayudó a cambiar la perspectiva, me ayudó a entender que en realidad estábamos muy bien y que entendíamos muchas cosas y que había también un largo camino por recorrer. A mí eso me marcó, a pensar diferente, a no ponerme límites, fronteras mentales y en realidad eso fue parte de lo que me impulsó también a expandirme como profesional y a buscar otras oportunidades más que yo nunca me imaginé. Así que eso. Fíjate que la última pregunta es bien parecida a eso que me acabas de comentar, y es si consideras que Merelec fue una plataforma de experiencia o de conocimiento que te ayude que te ayudara a escalar en tu siguiente paso como profesional. Sí, desde el momento cero. El espacio de aprender, equivocarme. Tengo anécdotas de equivocaciones bien curiosas también. Proponer e implementar. Gracias a esa confianza pude aprender ingeniería de datos, entender, implementar data warehouses a nivel empresarial, diseñar múltiples procesos de extracción de datos y ampliar mi portafolio técnico. Definitivamente. Para mí fue el escalón, literalmente fue el escalón a nivel personal y slash profesional, fue el escalón que necesitaba y que me dio la oportunidad del banco, por ejemplo. Si yo no hubiese aprendido todo esto que aprendí y viví en mercados, la vida es bien curiosa. Literalmente, cuando yo llegué al banco, justo lo que necesitaban era una persona con el conocimiento que yo tenía específicamente por lo que aprendí en mercados. Así que para mí es una deuda que tengo, no moral, sino de agradecimiento, porque literalmente fue el lugar que me abrió todas las puertas. Que es súper bonito escuchar eso, Roger, y la verdad es que sí, te he seguido un poco la pista y he visto cómo has crecido profesionalmente. Te admiro mucho por haber dado ese salto, ¿vea? De crecimiento y la verdad es que siempre te recordamos con muchísimo cariño y siempre sale alguna anécdota por ahí de aquellos años, del Sí. 2019 del 2020 y la verdad es que fueron tiempos súper bonitos y creo que no solo a nivel de amistad o de compañerismo, sino que creo que tú también dejaste las bases, bueno, para un departamento completo. eh, Así que creo que dejaste una herencia muy, muy bonita y muy robusta ahí en Merelec. Así es que pues te agradezco muchísimo que hayas compartido tu historia, tus vivencias con nosotros y pues ahí en el documento que te mandé decía que realmente tu huella deja
algo imborrable, ¿verdad? Así es que nos alegra mucho poder contar con esta historia para celebrar nuestro aniversario. Gracias, gracias y gracias por tenerme en cuenta. Buenísimo, Roger. Bueno, paramos ahora la grabación.